De este tema, porque esta noche en el estudio de Bitácora Política nos acompaña Claudio Flores Tomás, él es socio vicepresidente de Lexia. Claudio, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, es siempre un placer acompañarlos y poder, digamos, compartir el análisis con la audiencia. Pues ayúdanos, a analizar qué es lo que está pasando en este momento con la destitución del fiscal de delitos electorales, Santiago Nieto, todo lo que está pasando en el Senado de la República. Tú tienes el pulso. Mira, es un caso muy interesante porque trastoca, mueve todo digamos, el escenario y el ajedrez político actual, ¿no? Incluso hasta la ley de ingresos está paralizada hoy por esta situación. Yo creo que lo que se puede analizar muy fácil es esto. Santiago Nieto logró construir una imagen y posicionamiento de un funcionario independiente del gobierno federal que estaba haciendo una labor de justicia. Si bien es cierto que Santiago Nieto no entregó ningún resultado todavía, había iniciado procesos, por supuesto, en distintas vías, pero no había entregado resultados. Sin embargo, la percepción de la ciudadanía, y lo vemos en redes sociales, como hay un enorme apoyo a favor de Santiago Nieto, que se ve como una víctima de un sistema que pretende ocultar lo que está pasando. A mí me parece que fue un error estratégico grave el que comete pues, el gobierno federal en este caso. ¿Por qué? Porque abre un frente que era muy fácil, digamos, de tratar de otra forma. ¿Cómo vuelves pequeño un funcionario de la PGR, de la FEPADE en este caso? Pues quizá le das mucho trabajo, muchas responsabilidades y le das pocos recursos, poco dinero, poco personal. Es decir, abrieron un frente ahora con un jugador que además se ven obligados ahora en el Senado a cerrarle el paso. Vaya tarea que tiene Emilio Gamboa, que estará encargado ahora de cerrar, porque ya pagaron el costo político de despedirlo, ¿no? De destituirlo. Volverlo a tener y haber pagado el costo político, pues es el peor de los escenarios, ¿no? Ahora, viendo hacia el tema macro, Claudio, en donde hoy precisamente distintos círculos coinciden en que pues no hay fiscal general. No hay fiscal anticorrupción. No hay fiscal Faltan anticorrupción. Magistrados del Tribunal Administrativo. Un consejero o un directivo de la propia COFETEL, en fin, hay varios cargos que están en este momento en la indefinición por parte del Congreso. Eso también pues, es un gran elemento en donde la gente dice, bueno, no está funcionando, está paralizado de alguna manera un sector importante del país. Vivimos en una crisis nacional de impunidad porque el sistema de justicia de este país está así, ¿no? Es decir, tenemos una tasa de impunidad del 97, el 98%, como han dicho distintas organizaciones no gubernamentales. Y además tenemos probablemente la legalidad de las elecciones está sentada en tres instituciones. El Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Federal Electoral y la FEPADE. Digamos, las tres hacen una mancuerna, digamos, son las tres patas de un banco. Por ahí me parece que Lorenzo Córdoba en algún momento lo dijo hace algunas semanas. ¿Qué pasa cuando la pata de la FEPADE está hueca, ¿no? O tiene ahí una función sin un titular, cuando el Tribunal Federal Electoral pues básicamente le está enmendando sistemáticamente la plana y echando reversa de lo que plantea el INE. Es decir, esto sí me parece que enrarece, ¿no? el clima político electoral y dificulta o al menos enturbia el escenario ante las elecciones de 2018. No es una buena noticia no tener al fiscal de delitos electorales con la tensión que se vive en el ambiente y que probablemente ahí pues los políticos no lo ven, pero los ciudadanos sí lo vemos en las calles, la tensión de que cómo van a ser las elecciones, va a haber una gran polarización social. Hay visiones muy encontradas entre los ciudadanos y entre la clase política sobre lo que viene. Lo peor que nos puede pasar, Héctor, es tener una elección turbia derivada de ausencias estructurales en el sistema de justicia y particularmente en el tema electoral. Que no haya certezas. Exactamente, y es que eso es a lo que iba, Claudio, pues el proceso electoral del 2018 ya empezó y si no tienes esta parte, como tú nos lo comentabas, que te va a juzgar, que va a verificar que que todo lo que hayas o que lo que estés haciendo en campaña sea conforme a derecho, sea conforme a la ley, pues entonces quiere decir
que no hay nadie quien te juzgue. Ese es el problema y finalmente también tiene que ver con un asunto de que a Santiago Nieto se le percibía como que iba a perseguir, se le percibía como un persecutor, un justiciero que iba detrás de la posible corrupción que hubiera habido. Fiscal. No, fiscal de hierro. Y además en el tema de recursos ilícitos en las campañas. La gran pregunta y el gran tema que detona, que nos alza la ceja, que detona duda, es por qué invertir tanto desde el gobierno federal en destituir, de capital político me refiero, en destituir a un funcionario. ¿Qué hay detrás del caso Odebrecht? ¿Qué hay detrás de este supuesto financiamiento ilegal a la campaña del presidente Peña Nieto en 2012 vía Emilio Lozoya? Emilio Lozoya patalea, se enoja, echa abogados, demanda por difamación, pero ¿por qué no le creemos? Porque Odebrecht es una fuerza corruptora global. Imagínense una empresa que tiene un área dedicada a corromper funcionarios, ¿no? Y resulta que... Pero por ello han caído muchos. Y han caído muchos, no en México. No en México, eso sí, esa es la gran duda. Entonces, fíjense lo que nos quieren, lo que tendríamos que hacer como acto de fe. Creer que se reunieron las personas de Odebrecht con Lozoya, que Lozoya decidió no hacer caso de sus intentos de corrupción, pero después cuando toma la posición como titular de Pemex, resulta que les da uno de los contratos más importantes de la reforma energética, que es el gasoducto Ramones 2, que son más o menos 1.200 millones de dólares. Claro. Es muy difícil de creer, ¿no? Es decir, y evidentemente la justicia implica la presunción de inocencia. Claro. Pero es difícil de creer. Este caso le pega más al PRI que a otros partidos políticos, porque también en algunas columnas políticas que hemos leído a lo largo de estos días, se dice que este fiscal, que Santiago Nieto, estaba más apegado, por ejemplo, al lado de Morena, del PRD, que por eso... fue asesor exactamente, en su momento, ¿no? En la Cámara de Diputados, y del lado ya de Morena, porque pues no vemos que le pegue o que fiscalice a Andrés Manuel López Obrador. Por su propio antecedente. Exactamente. ¿no? Entonces, no creo que sea necesariamente, no creo que sea necesariamente para el tema priista, ¿eh? Sí, yo creo que en general lo que pasa con Santiago Nieto es que es un político muy hábil, es un abogado muy hábil. Sí. Hay que entender que jugó con las fichas que tenía enfrente y lo está jugando muy bien. Hay voces incluso en redes sociales que lo proponen para fiscal general. Es decir, vaya, ¿no? Es decir, esto te habla de cómo la fuerza de la imagen pública, la fuerza de las narrativas de comunicación en el posicionamiento de personajes tiene efectos en la ciudadanía y ahí, pues desafortunadamente, para el gobierno federal, cuando hablamos de credibilidad y confianza, no es precisamente su valor. Entonces, cualquier cosa que haga el gobierno federal, pues alzamos la ceja, ¿no? Genera esta duda y en este caso particular que hay pues intereses ahí mezclados de la campaña, de Pemex, de Odebrecht, etcétera, pues genera todo este encono y este malestar. Ahora, lo que va a tratar de operar el PRI y el Verde de la mano de Gamboa en el Senado es poder hacer una votación secreta, una votación en lo oscurito, ¿no? Una porque votación. Ahí hay varios senadores de otros partidos políticos que les den favores. Lo que tienen que hacer es ganarlo por mayoría simple y si es voto secreto, pues tú te puedes asegurar de que algunos senadores pues no asistan, se enferma, me dolió la pierna ese día y entonces tener la mayoría. Muy bien. ¿No? Perfecto. Claudio Flores Tomás, gracias por estar esta noche. Un placer estar aquí con ustedes siempre. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias.